Informativo Mira TV. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Nos sentimos súper complacidos hoy en recibir una invitada, de primera línea, honradísimos en que haya tomado de su valioso tiempo nuestra queridísima Vitalia Rodríguez. Ella es CEO de BR Group International, pero viene con nosotros con 42 años de experiencia. Ella ha ocupado cargos en destacadas cajas de valores de la Bolsa de Valores de Caracas, así como diferentes instituciones del sector, facilitando definitivamente a las personas hacer gestiones de comercio nacional e internacional, y trabajando en el sector de aduanas, que es un sector muy amplio. Se ha preparado académicamente con diferentes títulos universitarios para poder sacar al frente todo este trabajo, una experiencia que le ha dado precisamente una sapiencia muy importante para poder ser CEO de una empresa importantísima que hoy se está desarrollando en nuestro país, BR Group International, y coadyuvando precisamente a que las personas que están haciendo cosas en Venezuela, produciendo en Venezuela, puedan tener la visión real de la posibilidad de exportar. Es por eso que el programa de hoy precisamente se trata del ABC para exportar en Venezuela con nuestra experta Vitalia Rodríguez. Gracias por venir aquí. Tuvimos el placer de compartir en un evento espectacular que se desarrolló en la ciudad de Los Teques con los amigos de Cabenport, y una de las ponentes fue nuestra querida invitada Vitalia Rodríguez, y yo, hice todo lo posible para que ella pudiese venir con nosotros y compartir con ustedes, porque su intervención en ese foro, desde mi perspectiva, fue una clase magistral de exportación. Gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias a ti, Doxy, por haberme invitado, haber tenido la amabilidad de invitarme a tu programa. Qué bien, Daisy, qué bien está aquí en Los Teques. Estuve mirando algunas de las reseñas interesantes y como te decía antes del inicio del programa, me encantó no solamente el evento de Cabenport, todas las ponencias y por supuesto la moderación que tú tuviste en ese programa, porque creo que las personas debemos tener buena vibra y saber adaptarse a los cambios que vienen a nivel mundial, no solamente nacional. Bueno, fíjate, hay tantas preguntas. Me gustaría primero que tú nos comentes si están dadas las posibilidades para los productores venezolanos de exportar. O sea, ¿eso está dado en Venezuela? ¿Hay las posibilidades actualmente? Sí, Venezuela siempre ha sido una potencia exportadora. Sabemos que hay productos tradicionales que Venezuela básicamente ha exportado por años, por siglos, tales como el petróleo, el hierro, el aluminio. Inclusive en la época agrícola, la parte del café, del cacao, el añil y otros productos. Sin embargo, yo siempre he sido partidaria de que en Venezuela los productores, los fabricantes, incluyendo los comercializadores, deben tener una visión internacional porque hay el potencial. Dios nos dio una tierra de gracia donde podemos producir cualquier cantidad de cosas que no hay a nivel mundial y que podemos hacer eso de una manera internacional. Sin embargo, debe existir una preparación, porque precisamente la debilidad que nosotros vemos desde el punto de vista de aduana y del comercio es la no preparación con esa mira internacional. Si bien es cierto que se puede tener el producto o se puede tener un servicio que podemos llevar al mercado internacional, debemos verificar si ese mercado internacional está interesado en nuestro producto, en nuestro servicio y cómo, porque no necesariamente quiere la misma presentación, la misma calidad, porque no tienen los mismos gustos o preferencias que tenemos los venezolanos. O sea, eso indica que lo primero que debe hacer una persona es hacer una evaluación del mercado internacional. ¿Cómo se hace eso? Correcto. Bueno, primeramente siempre digo que cada persona en su área. Ajá. El venezolano muchas veces también quiere saber y conocer todo. No es malo, como yo siempre digo, no es malo, porque a mí también me gusta como venezolana, pero hay cosas que son especiales. Hay que ser más eficiente. Exactamente, entonces hay que dejarle
a cada profesional su área de trabajo. Entonces, una persona que sea investigadora de mercado y sobre todo de mercado internacional es la más idónea, la que debe ser contratada para que ese producto o ese servicio sea verdaderamente llevado al mercado internacional, y no solamente llevado, sino que se consolide, ¿verdad? Y se quede en ese mercado. Eso solamente se logra primero que el productor, el fabricante o el comercializador tiene que empoderarse de su producto o de su servicio, tiene que creer en ese producto, en ese servicio, y debe preparar no solamente a la empresa que va a ir a ese mercado internacional, sino debe preparar ese producto, ese servicio, y debe preparar algo muy importante que nos falta aquí, que es el personal. ¿Quién me va a acompañar a mí en este proceso de internacionalización de mi producto o de mi servicio? Mira, podemos hacer un ejemplo, porque son dos áreas, son dos grandes áreas, de acuerdo a lo que trato de decodificar de lo que tú señalas, que es un área de servicio y un área de productos. Y un área de productos agrícolas que creo que tiene un apéndice especial, ¿no? Me gustaría que de esos tres grandes grupos, en este pequeño tiempo que tenemos, nos explique cuál sería la preparación para el área de servicio, para el área de productos industrializados, por ejemplo, y para el área agrícola, que me imagino que tiene mucho potencial Venezuela. Sí, básicamente allí deben clasificar qué tipo de producto o de servicio llevan, si es un producto primario, secundario o terciario, ¿verdad? De qué sector específicamente. Luego de revisar o de chequear qué producto o servicio tienes que hacer la investigación de mercado. ¿Quién quiere mi producto o mi servicio en ese mercado internacional? El rubro agrícola o el rubro alimento, bebida y la parte farmacéutica son productos o áreas de servicio que son muy sensibles. Son sensibles, ¿por qué? Porque van a ser, en este caso, consumidos o utilizados por los seres humanos, y eso puede causar problemas. De allí que la sensibilidad viene de la permisería asociada a esa exportación. Por lo tanto, nosotros debemos estar de la mano de los entes competentes que tienen, en este caso, las especificaciones para nosotros poder exportar de una manera exitosa. ¿Quiénes son esos entes? Bueno, fíjate, en el caso de rubro agrícola, que vienen directo de la tierra y que no hayan sido procesados desde el punto de vista industrial, el ente competente es el ministerio con competencia en la parte de agricultura, y básicamente el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral es el ente en el cual se solicita toda la permisería asociada para la exportación. Si estamos hablando de un rubro de alimentos que ya ha pasado por un proceso productivo, entonces tendríamos que ir a lo que es el Ministerio del Poder Popular con competencia en alimentación. Eso significa, por ejemplo, estos alimentos que embolsan, que esa es la parte, ¿no? Industrialización de alimentos. Exactamente, que pasan por un proceso productivo, es decir, una materia prima, se hace una elaboración de un proceso productivo y se obtiene un producto final. Una mermelada, por ejemplo. Por ejemplo, las mermeladas, como vienen de una fruta o de la pulpa de una fruta, pero es agregado algunos aditivos, azúcar, y es empaquetado, esa mercancía básicamente requiere una permisería especial del Ministerio de Salud, en ambos casos, porque es alimentación, y el Ministerio de Alimentación porque es un producto procesado. De allí es donde yo digo que el productor, el fabricante o el comercializador que desee ir al mercado internacional debe empoderarse de su producto para saber a qué ente se va a dirigir. Tu empresa BR Group International hace, o sea, digamos, acompaña con esos procesos porque se perciben muy densos. Sí, nosotros básicamente hacemos un servicio de acompañamiento o mentoría a la persona que quiera realizar exportaciones, inclusive importaciones, porque nosotros somos de la perspectiva de que no puedo exportar si no realizo importaciones productivas. Por ejemplo, yo necesito materia prima, yo necesito, por ejemplo, fertilizantes, yo necesito productos químicos básicos para la elaboración de mi producto que probablemente en el mercado nacional no se encuentren, y la idea es que esa persona pueda también ser un importador directo, para ir, en este caso, quitando esas intermediaciones que encarecen el producto. Y en el caso de Venezuela, los retos más significativos para exportar, ¿cuáles son? Mira, se ha visto una mejora en cuanto a la permisería como política pública de parte del Ejecutivo Nacional. Sin embargo, hemos visto una debilidad en cuanto al servicio público.
Hay servidores públicos que tienen que empezar a revisar cuál es su política interna de ente, es decir, si hay una flexibilización de las políticas públicas con respecto al Ejecutivo Nacional como ente primordial en el área de aduana y comercio, porque está establecido en nuestra normativa así. Las personas que están inmersas y que tienen la potestad aduanera deben hacer las flexibilizaciones para que las permiserías sean otorgadas en los tiempos correctos. Porque ¿qué es lo que está pasando? Primero, el desconocimiento del fabricante o del productor, porque no es su área. En segundo lugar, hay una falta de cultura de las exportaciones de productos no tradicionales, que es una de las debilidades que vemos en el mercado nacional. A pesar de que tenemos grandes productos y grandes servicios con calidad y precio, no sabemos cómo armar una logística, no sabemos de a qué acompañarnos. Muchas veces estos problemas pequeños que hay a nivel nacional, como por ejemplo la gasolina, la parte del transporte, que encarecen internamente el producto, yo creo que se pueden lograr a través de las cámaras y de todas estas partes de asociaciones, establecer convenios con el Estado venezolano y con los gremios para que puedan abaratar un poco esta parte logística. ¿Qué sucede? Muchos servidores públicos tienen también desconocimiento. Entonces, ¿qué sucede con eso? Bueno, cuando vamos a hacer preguntas... O sea, la educación hacia la exportación es un factor fundamental en este momento para que pueda realmente pues dar ese salto, ¿no?, hacia el progreso de Venezuela. Y el servidor público que está en la parte operativa o táctica tiene que saber que tiene que, en este caso, estar acorde con la nueva política económica venezolana, que básicamente, ¿cuál es? Exportar para generar divisas. ¿Se perciben vicios en ese sector? Sí, lamentablemente a veces hay muchos sectores, hay malos manejos, sin embargo, sí se ha tratado, o por lo menos nosotros lo hemos visto, se ha disminuido. ¿Dónde está la parte engorrosa que sería interesante que el sector público verifique? En el proceso de firma. A veces los analistas o los técnicos que hacen los análisis de las solicitudes, verdaderamente hacen los análisis bastante rápido en los tiempos establecidos en la norma, pero el proceso de firma se tarda mucho. No sé si es que de repente no hay tiempo de la persona que tiene la competencia, o probablemente hay muchas solicitudes. La verdad que no sé cuál es la causa de... Pero está siendo ineficiente esa parte, sí está bastante ineficiente, y yo creo que de acuerdo a la ley de simplificación de trámites administrativos, tanto del sector público como del sector privado, las personas que hacen la solicitud ante los entes competentes tienen, en este caso, el derecho de recibir su respuesta en el tiempo establecido de acuerdo a la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo. Estamos conversando con Vitalia Rodríguez, CEO del Grupo BR International, y bueno, nosotros vamos a seguir conversando con ella. En la próxima parte me gustaría que nuestra invitada nos comente dónde están los mercados internacionales, dónde están, digamos, los puntos focales donde los venezolanos que estén produciendo y quieran hacer exportaciones pudiesen tocar las primeras puertas. Este y otros temas de gran interés en la próxima parte. Informativo Mira TV. Continuamos en la entrevista. Hoy estamos conversando con Vitalia Rodríguez, CEO de BR Group International. Ella es experta en el tema de aduana y comercio internacional y bueno, tiene una experiencia de 42 años a nivel laboral, coadyuvando al éxito de muchas empresas, aprendiendo. Además se ha desarrollado, no solamente pues ha tenido la oportunidad de estudiar y de ser dueño de varios títulos universitarios, sino que también ha sido profesora en la universidad. Yo creo que la universidad le da al profesor la oportunidad de aprender mucho de sus alumnos, no solamente de ofrecer el aprendizaje, es un área muy tener bonita. Un feedback, porque muchas veces directo. Nosotros como facilitadores nos quedamos en la teoría y bueno, el estudiante quiere ver esas oportunidades de negocio, de comercio, y básicamente nos impulsa también a estar en la tendencia del negocio. Bueno, como quedamos pendientes para conversar acerca de las posibilidades en el mercado internacional, que uno lo ve como un gran monstruo, pero ¿dónde está ese mercado internacional? ¿Cuáles son, digamos, esos primeros pasos que podría dar un productor, un industrial, para poder exportar sus productos? Cuéntanos esa parte. Fíjate, Daisy, hay algo importante para los productores y los comercializadores, que desde el Estado venezolano se han impulsado
varios convenios bilaterales o multilaterales donde Venezuela ha negociado productos. El último caso que tenemos es el de Colombia, como ya muchas personas saben, toda esta apertura comercial entre Colombia y Venezuela le da un nuevo giro a las relaciones comerciales entre ambos países. Sin embargo, hay que revisar otros países tales como el que se está abriendo nuevamente con las islas del Caribe, nuestro mercado natural, porque está cerca, porque la logística es importante. Creo que es un mercado, inclusive para ustedes aquí en Los Teques, súper interesante por el tema del café, el cacao. Ustedes tienen frutas, tienen flores, es decir, tienen un rubro o unos rubros súper interesantes para ir al mercado internacional. ¿Cómo debe mirar el productor o el comercializador ese mercado internacional? Bueno, dependiendo de a dónde va. Por ejemplo, no es igual el mercado norteamericano que el mercado europeo, que el mercado asiático. Nosotros tenemos que estudiar, revisar y chequear el idioma, los colores, la presentación, inclusive los sabores. Por eso es que no es sencillo. Cuando yo digo, por ejemplo, el productor, el fabricante, el comercializador tiene que empoderarse de su producto o de su servicio, es que tiene que aceptar que a pesar de que tenga fortalezas, también hay debilidades. ¿Y cuáles son las debilidades? Los gustos y las preferencias del mercado internacional. Porque uno de los errores que cometen muchas personas cuando va al mercado internacional es tratar de colocar el producto o su servicio tal y como está. Y eso no es así. Porque todos tenemos distintos gustos, distintas culturas y distintas formas de ver las cosas. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos revisar? Después de la investigación de mercado, después de revisar el portafolio de productos y ver cuál de los productos o de los servicios verdaderamente quiere llevar al mercado internacional, porque a veces queremos llevarlos todos y no se concreta, porque adaptar un producto o un servicio al mercado internacional es oneroso. Es oneroso, ¿por qué? Porque el empaque, el envase, la logística, toda es una parte un poquito fuerte. Bueno, la idea precisamente de hacer una línea de negocio dirigida al proyecto de exportación es que trate de obtener sus propias divisas. O sea, este tipo de, digamos, de proyectos de comercialización internacional lo pueden hacer los grandes productores. Los pequeños productores lo pueden hacer cualquiera. Siempre y cuando verifique sus recursos, los recursos gerenciales, financieros, inclusive recursos de talento humano, porque hay un área específica que es la de aduana y comercio internacional, donde yo siempre les sugiero a los productores, a las personas que quieren exportar, ten por lo menos una persona conocedora del área, bien sea interna o un asesor externo. Por supuesto, a lo mejor no lo pueden costear, pero desde los gremios, porque yo creo que la parte de los gremios es muy importante, puedan hacer exactamente. Solo no vamos al mercado internacional. Siempre va a ser una parte en grupo donde podamos compartir no solamente problemas, sino soluciones. Es decir, nosotros sabemos que el sector farmacéutico, el sector alimentario, el sector agrícola presenta problemas, pero también sabemos que estas personas que están inmersas en estos sectores conocen cómo solucionarlo. Entonces debemos solucionarlos para poder ir al mercado internacional. Hablando del sector agrícola, que me parece a mí que tiene un gran potencial en nuestro país por nuestra condición natural y nuestra prolífera tierra. Así es. Me gustaría que tú nos comentes el tema este de la certificación orgánica, que desde, bueno, en el foro inclusive muchos de los expertos explicaron que a partir de esta fecha, en el mercado internacional no se van a comercializar productos que no tengan certificación orgánica. En Venezuela, bueno, me imagino que esto está apenas comenzando y bueno, me parece muy interesante que podamos tocar este tema también el día de hoy. Sí, básicamente la persona que vaya al mercado internacional debe verificar las tendencias. ¿Qué está pasando en ese mercado? Lamentablemente nuestro país tiene muchísimos años de atraso en lo que es tecnología, en lo que es innovación, y precisamente por eso yo digo que hay que tener cuidado cuando vamos al mercado internacional, porque a veces hay productos que cuando van a ese mercado están descontinuados, y eso es lo que está pasando en los productos agrícolas, inclusive pasa con los productos electrodomésticos. Hay, por ejemplo, el caso de las neveras que emiten un gas
y ese gas a nivel internacional ya tampoco dentro de cierto tiempo puede ir al mercado. Entonces hay que ir haciendo los cambios de acuerdo a las tendencias tecnológicas, de acuerdo a las innovaciones y sobre todo tratando de proteger este mundo verde que básicamente en estos días, por cierto, estuvimos haciendo unas revisiones para unas mercancías que van al mercado internacional y fíjate tú qué interesante el mercado venezolano. Está dentro del llamado pulmón verde del mundo, donde es parte del equilibrio ecológico del mundo, que nosotros muchas veces ni siquiera sabemos qué tan importantes somos para el mundo. Estamos entre los 10 primeros países que tienen agua y que tienen todos los productos agrícolas y nosotros no sabemos esas bondades. Y de allí yo digo las potencialidades que tenemos. En el caso agrícola, hay maravillosos productos en todos los rubros específicos en cada estado. Cuando tú te adentras a cada estado a revisar su actividad económica, tú dices, Dios mío, ¿por qué nosotros no estamos en el mercado internacional con los productos agrícolas? Bueno, porque básicamente, a mi juicio, nosotros hemos sido unas personas bastante pacíficas y somos como conformes, somos conformistas. Quizá hay una especie de paralización que, a mi manera de ver, ya se está revirtiendo. Hay muchísima gente activa, por ejemplo, las posibilidades que tiene el mercado de valores, que me gustaría que tú nos hables también un poquito de eso. Este programa es muy corto para un tema tan denso, pero espero que sepas que estás invitada siempre. Gracias. Para hablar de estos temas que son tan vitales para el país. Sí. El tema del mercado de valores como una opción de financiamiento, que es uno de los dramas para los productores. Correcto. O sea, ¿cómo arranco? ¿Dónde saco la semilla y todos los insumos que necesito para salir adelante con mi cosecha, por ejemplo? Fíjate, allí es importante que el sector industrial, el sector primario, secundario y terciario debe tener su formalidad. Nadie da dinero a una persona que no tenga la capacidad de pago. Eso es uno de los temas álgidos en el mercado financiero, sobre todo en el mercado de valores. ¿Por qué? Bueno, porque debe haber un respaldo. Aquí hay instituciones, yo por ejemplo trabajo con Caja Caracas, Bolsa de Valores. Ellos son bastante interesantes para el tema de financiamiento, no solamente en el sector nacional, sino en el financiamiento de proyectos de importaciones y de exportaciones. Pero una de las debilidades que hemos visto en las personas que hacen las solicitudes, que hoy en día inclusive pueden ser personas naturales a través de lo que es el financiamiento de Valorem, ellos básicamente en la parte de emprendedores, mira, no hay libros, no hay asientos contables, no hay un estado de cuenta donde se evidencie tu condición financiera. Entonces muchas personas dicen, está allí, pero ¿cómo hacer? Tienen que formalizarse. Tienen que formalizarse, tienen que tener una personalidad jurídica acorde con los temas establecidos, bien sea fundación, bien sea sociedad civil, bien sea compañía anónima. Todo esto o trabajarlo bajo honorarios profesionales como persona natural, ¿verdad? Profesional. Y en este caso, por ejemplo, para el financiamiento, digamos, aspectos como la tierra, las cosechas, etcétera, y paralelamente que vayan formando, pues, formalizándose, son vinculantes para que una persona pueda arrancar, porque yo siempre he dicho, bueno, justamente el que no tiene es el que necesita. Correcto. Sí, fíjate, hay una parte a nivel del mercado de valores que es la pignoración de mercancía, donde ellos pueden tener la parte de los inventarios como una garantía para la obtención del financiamiento. ¿Qué sugiero yo a estas personas, bien sean naturales o jurídicas, que requieren un financiamiento? Primeramente, establecer un proyecto. Debes tener un proyecto y yo sugiero asociado a la importación o a la exportación, que es donde van a generar sus divisas. Porque básicamente hay financiamientos en bolívares y hay financiamientos en moneda extranjera. Pero en este caso particular yo diría que la contrapartida o la garantía de que tú vas a pagar ese dinero es que vas a recibir divisa. En ese proyecto, que puede ser a corto, mediano o largo plazo, establecer cuáles son los recursos, cuáles son las garantías que tú tienes y algo importantísimo, tu registro mercantil o firma personal, en el caso de que seas persona natural, y si vas a optar por la parte de Valorem, solamente con factura y RIF puedes hacerlo. Allí debe tener algo que la mayoría de las personas tampoco tiene, que es un flujo de efectivo proyectado por lo menos un año y en casi 3 años, para yo poder garantizarle a ese ente financiero que está creyendo en mí
que yo verdaderamente voy a pagar. Definitivamente hay que buscar, o las personas y las empresas deben buscar asesoría. Es fundamental para poder entrar en ese mundo, ¿no? Sí, básicamente lo que te decía al inicio, las personas deben aprender en este país que puedes tener el conocimiento, pero debes ir a los especialistas, porque cada área es especialista. Yo puedo saber algo del mercado de capitales, pero esa no es mi área. Yo puedo saber algo del sector agrícola, puedo saber algo del sector manufacturero, pero esas no son mis áreas, porque yo no soy productora. Cada quien en lo suyo, exacto. Entonces, yo simplemente soy una asesora, una consultora, que hago un acompañamiento, una mentoría en sus proyectos de importación, de exportación, y mi equipo de trabajo hay contadores, hay economistas, hay en este caso administradores, abogados, porque es un equipo de trabajo multidisciplinario, porque todo el equipo de trabajo de la organización debe estar preparada y debe tener la visión internacional. Me encanta y bueno, le veo un gran potencial a todas estas iniciativas tan interesantes y te felicito porque has dado el paso de ser parte de este proceso de resurgimiento de nuestro país, que esperemos que sea muy pronto. Con el favor de Dios va a ser así. Que siga adelante. Me gustaría hablar de las tendencias y eso, pero espero que vengas pronto porque ya nos están haciendo señas que nos tenemos que despedir. Okay. Con tu mensaje, por favor, a nuestra querida colectividad. Bueno, básicamente lo que les quiero decir es que tenemos un solo apellido, venezolanos. Yo creo que nadie está apostando a que Venezuela caiga, a que Venezuela pierda. Todos, cada uno de nosotros tenemos un granito de arena que aportar y Venezuela nos está esperando. Ese mercado internacional está esperando por ti, por tu producto, por tu servicio. No te quedes en la comodidad o el confort que tengas en este momento. Ve la preparación, déjate acompañar y visualiza tu producto y tu servicio con la marca venezolana. Gracias. Muchísimas gracias. A ti por... Súper contenta por esta invitación, porque hayas aceptado nuestra invitación y espero que vuelvas pronto. Con el favor de Dios será así. Gracias a ustedes. Y a ustedes, nuestros queridísimos televidentes, gracias porque una vez más nos permitieron acompañarles a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV. Nos despedimos a nombre de nuestro director Antonio Abrantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Hasta la próxima. Bye.